Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más. Hoy analizaremos la opinión que da el canal Hashtag BMats al respecto del nombre de Dios. Últimamente, he estado tratando de entender más lo referente a las fiestas del Antiguo Testamento dadas al pueblo de Israel en su momento. Es impresionante el significado profético y simbólico que tienen las mismas. Estas son sombras de lo porvenir y están cronológicamente diseñadas en el tiempo de Dios, por eso se les llama Día de Reunión, Día de Santa Convocación, Yom Teruah, entre otras. Más allá de esto, quiero compartir lo siguiente. Una persona me pasó un video de un canal llamado Hashtag BMats y me parecieron interesantes algunos planteamientos que ahí dan, ya que es bueno conocer cosas hebreas que antes no entendíamos en profundidad. Aún así, me encontré con un video en donde Hashtag BMats refuta a un pastor de un canal llamado Que Dice la Biblia. Te invito a que veamos el video. Yo voy a dar mi opinión al respecto sabiendo que estos hombres son expertos en hebreo, son pastores etc. y yo no lo soy, pero aún así daré mi punto de vista en relación a lo expuesto. Así que sin más, comencemos. Este canal habla de temas bíblicos desde una perspectiva hebrea. En esta ocasión quiero comentar sobre el video que subió el canal ¿Qué dice la Biblia sobre el nombre de Dios y el nombre del Mesías? En este video su titular hace referencia de manera incorrecta a varios temas sobre la ley de Moisés, guardar el día de reposo, y habla también acerca de los que enseñamos que el nombre correcto de nuestro Mesías es Yeshua. Acerca de quienes enseñamos estos temas, en el video usa términos como extremistas religiosos, falsos maestros, pequeños grupos sectarios, incluso llama manipuladores a los que creemos que los mandamientos de nuestro Creador siguen vigentes. Así que me siento con la responsabilidad de aclarar varios argumentos que menciona en ese video que son incorrectos, falsos y nacen del desconocimiento de las Escrituras. Con mucho respeto quiero responder a algunos puntos que fueron expuestos en ese video que distorsionan la verdad. Antes de seguir, veamos un poco lo que dijo el pastor del canal Que Dice la Biblia. Él dijo esto. Al decir que lo que decimos Jehová estamos deshonrando a Dios, y que si decimos Jehová en vez de Yahvé, Dios no nos escuchará, y que la Biblia evangélica que dice Jehová no es la correcta. Otros grupos caen en extremismos religiosos parecidos al decir que es incorrecto decir Jesús y que obligatoriamente hay que decir su nombre en hebreo, que es Yeshua o Yahshua. Es muy triste ver cómo el diablo ha usado mentiras para dividir el cuerpo de Cristo y desenfocarnos de lo que realmente es importante. Hasta el día de hoy hay videos, artículos en internet, falsos maestros diciendo que Jesús era un hombre griego distinto al de la Biblia, o que Jehová significa Dios destructor o algo así. Todas esas cosas son falsas enseñanzas, mentiras del enemigo para hacerle daño a la iglesia de Cristo. Antes de dar algunos argumentos válidos, permítanme explicarle quiénes son los que están sembrando esas dudas dentro del cuerpo de Cristo, para que usted pueda identificarlos. Primeramente, hay cristianos honestos y sinceros que de verdad desean conocer sobre estos temas simplemente para satisfacer la curiosidad, y han visto algún video en internet y se han dejado convencer por estos falsos maestros. Hay también predicadores y maestros sinceros que enseñan estos errores simplemente por estar todavía en la niñez espiritual y no ver el panorama cristiano o espiritual desde una perspectiva más amplia o más alta. De igual manera, hay grupos de impíos que solo tratan de manchar el evangelio lanzando dudas sobre la autenticidad de la Biblia o su fidelidad a los manuscritos originales. Y también hay otro grupo en el cual me quiero enfocar un poco más en este video, y es el de los judaizantes, que quieren hacer caer a los cristianos en la esclavitud de la ley otra vez. Estoy convencido de que un gran porcentaje de los supuestos maestros o eruditos que hacen comentarios en los foros y videos cristianos diciendo que no se puede decir Jehová o Jesús, sino que hay que decir Yahweh o Yeshua, en su mayoría son creyentes que están aferrados a prácticas del judaísmo y desean convertir a los cristianos al movimiento judío mesiánico. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Sidur. Sidur quiere decir orden del culto. Voy a mencionar lo que es el Sidur de Shabbat. Usted que se está reuniendo ya con varias personas que aman a Yahweh y reconocen que Yahshua es Mashiach y están guardando la bendita Torah, yo les recomiendo, junto con mis amados Ajim acá, mis amados Ajim y yo les recomendamos el Sidur de Shabbat. Puede usted anotarlo y llevar este orden. Número 1, prenda usted la menorá y haga usted la oración correspondiente que usted encuentra en el tema del Shabbat. Una vez encendida la menorá, puede usted hacer un canto, una halel, es lo correcto, una exaltación de adoración a Yahweh. Haga usted una tefilá de inicio de Shabbat
Después del Netilat Yadayim, encuentra usted la oración en el tema de Shabbat por escrito, en varios idiomas. Después del Netilat Yadayim, o dentro del Netilat Yadayim, puede usted ministrar lo que es el Tehilim 24, Salmo 24. Muchos de ellos no te dicen que son judaizantes para no alarmarte y solo comienzan su plática hablando sobre el nombre de Dios en hebreo o incluso compartiendo contigo de forma amable el origen y significado de tu nombre en el idioma hebreo. Pero cuando usted mira algún video suyo o platica un poco más con ellos, se da cuenta de que guardan el sábado y exigen que se guarde, enseñan a guardar las fiestas judías, no comen ciertos alimentos y obligan a los demás a guardar todas estas cosas que ellos guardan para ser salvos. Lo más interesante de todo esto es que muchos de ellos ni siquiera tienen ascendencia judía, sino que han caído en el error de que hay que hacerse judíos para ser salvo o simplemente para agradar más a Dios. Todo el pretexto que esta gente usa con mencionar los nombres de Dios en hebreo simplemente es la antesala o preparatoria para esclavizar a los cristianos en la ley de Moisés nuevamente. Fíjese que el enfoque de estas personas casi nunca es alcanzar inconversos, sino reclutar cristianos para su movimiento. Estos grupos se basan en confundir a los cristianos con todas estas doctrinas judías y les fuerzan con sus enseñanzas a decir el nombre de Dios estrictamente como ellos dicen, y hasta se atreven a decir que si usted no menciona el nombre de Dios de manera correcta en hebreo, Dios no le escucha. Repito, todo es una antesala para introducirnos entonces en el judaísmo. Pero en la Biblia no hay órdenes sobre no mencionar el nombre de Dios o decirlo de una manera específica. Cualquiera que diga que solo podemos dirigirnos a Dios usando su nombre en hebreo lo está haciendo sin base bíblica. Quiero aclarar que hay judíos auténticos que se convirtieron a Cristo y continúan en sus costumbres solo por un tema de tradición cultural o familiar, pero sabiendo que nada de eso salva, sino solo la fe en Cristo. Así eran la mayoría de cristianos, de hecho, en Jerusalén. Cuando la iglesia primitiva, antes obviamente de que Pablo les revelara que el evangelio de Cristo era eficaz sin la necesidad de guardar los ritos judíos o de la ley. También hoy en día hay cristianos gentiles que deciden incorporar costumbres judías a su vida diaria simplemente por, digamos que amor a la nación de Israel, y hasta deciden llamar a Dios Yahweh o Yeshua, pero son conscientes de que solo es una preferencia personal y que no les añade ningún beneficio espiritual. Creo que el pecado viene cuando enseñamos a las personas que tenemos que seguir esas prácticas judías o decir el nombre de Dios en hebreo o el nombre de Jesús en hebreo para que Dios nos escuche, le agrademos más o peor aún para que seamos salvos. Ok. Viendo lo expuesto por el pastor, vemos que se dirige a grupos y no encierra a todos en lo mismo. Con esto no digo que esté en lo correcto o no, es su opinión. También dejo en claro que mencionó que hay judíos verdaderos, etc. Pongo en contexto el tema para que sea justo lo que se expone y no se tome a la ligera lo que se nos dice sin antes examinar. Recordemos que Hassan B. Matz dijo que el pastor no tiene conocimiento bíblico y es justo mencionarlo, ya que primeramente reclamó que se le llamó extremista religioso, falso maestro entre otras cosas, pero a fin de cuentas fue lo que hizo él mismo, aunque sutilmente se resguardó bajo una supuesta humildad por ser atacado, pero para terminar diciendo nuevamente de forma sutil y casi inapreciable para algunos que los cristianos no conocemos de la palabra. Dejó por sentado lo inverso, que él y muchos otros sí conocen de las raíces hebreas y por eso de alguna manera están por encima de todos los demás. Ahora volvamos al tema y analizaremos los puntos dando nuestra opinión al respecto. Así que me siento con la responsabilidad de aclarar varios argumentos que menciona en ese video que son incorrectos, falsos y nacen del desconocimiento de las Escrituras. Con mucho respeto quiero responder a algunos puntos que fueron expuestos en ese video que distorsionan la verdad. Entonces vamos a ver el comentario. El nombre de Dios en hebreo es YHWH. Es curioso que no tiene vocales este nombre, y esto se debe a que en el hebreo antiguo no se usaban las vocales al escribirse. De hecho, en la Torá no hay vocales. Es por esto que a través de los siglos los eruditos debatieron sobre cuál es la manera correcta de mencionar o pronunciar el nombre de Dios. Para ser exactos, el nombre del Creador no está conformado por YHWH y su nombre no es Jehová. Las letras correctas son en hebreo, Yud, Hei, Vav, Hei. Esta es nuestra opinión al respecto. Para empezar diremos: el hebreo es una lengua con 33 siglos de historia escrita. La tradición hebraica remonta sus raíces a la Torá y la época de Moisés. En un periodo de tamaña extensión, la lengua ha sufrido diversos procesos de cambio lingüístico, existiendo diferencias entre el hebreo antiguo y el hebreo moderno. Ambas lenguas están emparentadas, si bien a veces difieren en pronunciación, gramática y léxico.
Por ejemplo, nosotros hablamos castellano, derivado del latín, pero si hoy habláramos castellano con una persona que manejaba el mismo idioma hace 300 años atrás, seguramente no nos entenderíamos en algunas cuestiones o palabras. La gramática cambia, también el léxico, aunque de alguna manera estén emparentados por ser de la misma raíz lingüística. Con esto quiero decir que, tajantemente sentenciar que decir que en español el tetragramatón YHWH es incorrecto, es una falta a la verdad. Y esto se hace usando tramposamente el blanco del mensaje. ¿Por qué? Porque obviamente, no se está mintiendo si decimos que lo correcto es usar las letras hebreas Yod Hei Vav Hei, y claro, si me refiero a pronunciarlo en hebreo, pero es una falta a la sinceridad decir que su equivalente en español no es YHWH. Una cosa es la traducción de las palabras, y otra muy distinta es la transliteración. La letra Yod, por ejemplo, no existe en el español, su transliteración para la fonética inicial de su pronunciación es la letra Y, por eso se pronuncia Yod, mas esto no significa una adulteración malintencionada bajo ningún punto de vista. Son idiomas distintos, se traduce y se translitera. Por ejemplo, la letra J no existía en el alfabeto, por lo tanto lo más cercano para traducir la Yod era la I latina, por lo cual se traducía o transliteraba el nombre del Señor como Jesús, en lugar de Yeshua, con la fonética de la Y antepuesta. Tanto en fenicio como en hebreo, la letra Yod representa una consonante. En griego, surgió la I larga, con un punto encima y una curva debajo, a esta letra se le llamó iota, que hoy es conocida como J, por lo cual se translitera Yeshua, como Jesús, con J, pues no tenemos la letra hebrea para hacerlo en nuestro idioma como fonéticamente se hace en hebreo. Ahora bien, se podrá argumentar que en vez de YHWH, se debe usar la B corta en lugar de la W. Estas letras tienen origen germánico y como tal derivan de la misma raíz, depende de cómo se translitera y se pronuncie. La W no es una letra hebrea, sin embargo para que fonéticamente podamos decir Yahweh en español, debemos usarla. Esto demuestra lo desenfocado que estamos del mensaje de Dios de mostrarnos quién es, o sea el gran yo soy, el eterno, y en lugar de esto jugamos a pronunciaciones lingüísticas que seguramente, muy seguramente difieren del hebreo original que usó Moisés. Decir Jehová está mal, comenta este señor. Más sin embargo, no es mentira lo de la injerción de las vocales de Adonai para nombrarlo en español. Sin embargo, esto no es esconder el nombre como este señor explicará, sino todo lo contrario. Las posibles transliteraciones son discutibles hoy en día por grandes eruditos, entre ellas, Yahvé, Yahuwah, Jehová, 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 etc. Más allá de esto todas hacen referencia al eterno creador. Si tú quieres usar el término Yahvé está muy bien, lo que no está bien es que prediques al pueblo de Dios que no puede nombrarlo como Jehová en su idioma, eso es peligroso y un reino no puede estar dividido contra sí mismo. La escritura tiene origen hebreo y sí había vocales en la pronunciación. Estas vocales respondían al uso gramatical y la combinación de las letras. El nombre de nuestro creador fue dado al hombre en idioma hebreo, Yeh-Haya-Veuve, que significa el que será, el que fue y el que es, que nos habla de la eternidad de nuestro creador, de su cualidad atemporal, no tiene principio y no tiene final. Este nombre también aparece escondido en el Nuevo Testamento. Cuando Yeshua es crucificado, ponen una tabla sobre su cabeza que dice la siguiente frase: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Una vez más opino lo siguiente. Si observamos, aunque obviamente la imagen del cartel no es una foto del momento, el mensaje está escrito en los 3 idiomas más populares de la época. Suponiendo que es así, y que por cierto lo es, Él es el rey de los judíos y nuestro rey y sus iniciales reflejan el nombre del Eterno. La pregunta es por qué si Dios dio esta vez un mensaje escondido, ¿por qué lo hizo en los 3 idiomas? De hecho, una vez más aparece la insinuación de 3, como cuando se dice que Él es 3 veces santo en Isaías 6. ¿Por qué negar que el Eterno refleja a la humanidad en toda clase de idioma quién es Él? ¿Será que el mensaje dado en la cruz era solo para los que sabían hebreo? ¿Debía estar allí el movimiento de raíces hebreas para explicar lo que allí decía? Por cierto, los que escuchaban, los hebreos, ¿entendían verdaderamente el hebreo? ¿O será que se había perdido el léxico luego del exilio y su regreso, y por lo cual decía? A Elías llama cuando él, en arameo, decía Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no entendían los que escuchaban, los testigos reales y directos, lo que decía el Señor? Claro está,
es porque había una confusión de idiomas, y unos creían que hablaba en hebreo mencionando a Elías, siendo que lo estaba haciendo en arameo, mencionando al Padre. Uno de los idiomas que aparece ahí es hebreo y se lee de la siguiente manera: Yeshua Anotzri Bemelech Ayehudim, cuyas siglas son el nombre del Creador, Yud, Hei, Vav, Hei. Pregunto, ¿cuál es el equivalente de las iniciales en español, según esto mismo? Sí, claro, Y, H, V o B corta H. ¿Acaso no tachó las consonantes Y, H, W, H, que dio el pastor como las iniciales del nombre de Dios en español? Recordemos la fina relación que tiene la B corta con la W, ambas de origen germánico. O sea, es lo mismo según quien traduzca por su pronunciación. Yahvé. Por eso los judíos pidieron que se retirara inmediatamente, estaban viendo el nombre del Creador en Yeshua. Que la pronunciación más cercana a la verdad pudiera ser Yahweh, Yahvé, según algunos, y otros piensan que lo más acertado es decir Jehová, ya que al traducir la Biblia al español se le añadieron las vocales A o A que vienen de Adonai, nombre que usaban los judíos para evitar decir el nombre de Dios, formando así el nombre de Yahuwah, que se pronuncia algo así como Yahuwah. Jehová no es la pronunciación correcta, esta es la suma de las letras hebreas Yud, Hei, Vav, Hei, el nombre del Creador, y las vocales masoréticas de la palabra Adonai, que significa Señor. Este juego de letras, que ni siquiera se pronuncia Jehová, sino Jehová, fue un intento exitoso de los judíos de esconder el nombre de nuestro Creador para que no fuera pronunciado por ellos debido a una prohibición supersticiosa y para evitar que los gentiles lo pronunciaran también, ya que creían que se estaba profanando este nombre santo. Cada vez que decimos Jehová, estamos participando en este intento por esconder el verdadero nombre de nuestro Creador. Esconder o cambiar el nombre del Creador nunca fue su voluntad, lo podemos ver en la Biblia. Levítico 22:32, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Yahvé, que os santifico. Al decir Jehová, estamos pronunciando un nombre que el ser humano puso para referirse al Creador, pero no es su verdadero nombre. En raíces hebreas también preferimos llamarle como la Escritura se refiere al Creador. En Génesis 1:1 usa el término Elohim para referirse a Dios. Elohim significa poderoso, fuerte, grandeza, autoridad suprema. Aquí, quizá yo peque de ignorancia. El Señor instaba a su pueblo a que no profanara su santo nombre cuando se volvía a la idolatría de las demás naciones. También ordenó que no se tomara su nombre en vano, y eso es lo peligroso. Decir que se profana el nombre del Creador por nombrarlo como se tradujo de forma acrónima como Jehová para el español, es lo mismo que decir que si le llamamos Elohim al Señor, estamos profanando su nombre, porque también se le llamó Elohim a dioses paganos, y esto lo hizo el mismo pueblo. Si tú dices Elohim hoy en día sabes que te refieres al Eterno, al Creador y de ninguna manera a Astarot, Baal o Asera. Por lo tanto, cuando tú dices Jehová, simplemente estás invocando al Creador, no a ningún ser creado o cosa. La ecuación es simple, no creo que algún satanista invoque el nombre de Jehová o Jesús, ¿por qué será? Es peligroso predicarle a la gente que no invoque a Dios como lo conoció en su idioma. Supongo que en chino no se nombrará de la misma manera que lo hacemos los hispanos. Esto puede ser profanar su nombre, decir que no debemos nombrarlo porque es supersticioso. En Génesis 17:1, el Creador se presentó con Abraham como El Shaddai, que significa todopoderoso, omnipotente, el todo suficiente. En Éxodo 4:10, Moisés se dirigió al Creador con el título Adonai, que significa Señor de señores, y se aplica solamente para nuestro Creador. Utilizar estos títulos para referirse a Dios es completamente bíblico y es un ejemplo que tomamos de los padres de la fe.
extremismos religiosos parecidos al decir que es incorrecto decir Jesús y que obligatoriamente hay que decir su nombre en hebreo, que es Yeshua o Yahshua. Es muy triste ver cómo el diablo ha usado mentiras para dividir el cuerpo de Cristo y desenfocarnos de lo que realmente es importante. Quienes enseñamos el verdadero nombre de Yeshua no obligamos a nadie a pronunciarlo de esta manera. La mayoría conocimos del Mesías con el nombre Jesús, igual que yo, pero considero que como creyentes no debemos conformarnos con el conocimiento básico que se nos ha enseñado sobre la Biblia, sino que sigamos creciendo en conocimiento. Dice Yeshua que la vida eterna es conocer al Creador. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Una vez más se tilda, quizá de manera involuntaria o no, de que el cristiano tiene solo un conocimiento básico. La palabra dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Se refiere la palabra a conocer la gramática exacta en cuanto a los nombres o a conocer la persona, o sea la personalidad de nuestro Creador. Un esposo conoce a su esposa, no solo por su nombre, de hecho hasta la llama cariñosamente por nombres o palabras que no le corresponden. ¿Significa esto que el marido no conoce a su mujer? Claro que no. El marido conoce cuando ella está contenta, enojada, triste, cansada, etc., pues conoce su personalidad. Conocer a Dios va más allá de cómo se lo nombra, conocerlo depende de la intimidad con Él a través del Espíritu, por eso la palabra dice y el Padre busca adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y verdad. No se puede conocer a alguien a través de matemáticas y ecuaciones, sino solo a través de una relación. A esto se refiere con que te conozcan a ti el único Dios o Elohim verdadero y a Jesucristo o Yeshua a quien has enviado. Supongo que Hazak Behematz no obliga a la gente a nombrar al Señor como Yeshua, pero en la insistencia y decir que antes lo conocíamos de forma muy básica obliga inconscientemente a la persona a no llamarle más Jesús. Entonces, quienes se bautizaron en su nombre, tienen un bautismo inválido, los que se bautizaron, aunque ahora le llaman inmersión, y esto parece ser que se trata de alejar todo lo que tenga que ver con el cristianismo aún en las palabras. Los que se bautizaron en su nombre, según el mandato del Mesías, no llegaron a ser hijos de Dios como dice la palabra, por no nombrarlo en hebreo ya que no sabían hacerlo. Nunca dejaremos de conocerlo. No podemos estancarnos y decir que lo sabemos todo. Lo que vamos aprendiendo no lo podemos ignorar. Si ahora conocemos que su nombre correcto es Yeshua, ¿por qué seguir llamándolo con un nombre diferente? Un nombre que fue dado por hombres. Saber que su nombre es Yeshua no se trata de un dato cultural o simple curiosidad. Estamos hablando de nuestro Salvador. La Biblia dice que el nombre del Mesías es especial porque fue dado por el mismo Adonai. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El nombre Jesús viene del griego y el latín. No tiene ninguna raíz etimológica o significado alguno. No se relaciona en nada con la palabra salvación en griego. En cambio, en hebreo, la etimología de su nombre solo tiene todo el sentido en hebreo. Yeshua viene de la palabra hebrea Yasha, que significa salvar, liberar, rescatar. Yeshua significa el que guarda, el que sana, el que rescata, el que salva, nuestro Salvador. Te pregunto, ¿con qué nombre se presentó el Mesías a Pablo? ¿En qué idioma se dirigió a él? Veamos la escritura. Hechos 26. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. El Mesías se presentó a sí mismo con su nombre en hebreo. Esto es suficiente para mí para saber cómo dirigirme a mi Salvador. No son mentiras o enseñanzas de falsos maestros. Es 100% bíblico llamarlo Yeshua. Si no le cambiamos el nombre a las personas, no veo por qué hacerlo con nuestro Salvador, pero no es una imposición, es una cuestión de que ahora conocemos esa verdad. Bien. Aquí se nos explica que la palabra Jesús viene del griego y el latín, que no tiene ningún significado etimológico en cuanto a su significado en hebreo, que es Salvador. Mi pregunta es, ¿acaso algún cristiano no cree que Jesús es el Salvador? ¿No creemos que Él nos salvó y perdonó nuestros pecados? Claro que nos referimos a la persona, pues sabemos que es el Hijo del Dios viviente, que compró la iglesia con su sangre y que nos redimió una sola vez y para siempre. En el mundo puede haber miles de personas con el nombre Jesús, incluso con el nombre Yeshua, pero solo uno es en quien creemos como el Salvador.
Nuevamente, Jesús es una transliteración para pronunciarlo lo más cercano posible fonéticamente en el idioma receptor. Se carecía de la consonante hebrea en griego para pronunciarlo lo más cercano posible y se implementó por primera vez con la I latina, que luego fue la I larga y finalmente la J. No hay conspiración en esto. Dios nos dejó su palabra y las leyes morales escritas en el corazón de todo ser humano que ha pisado esta tierra. Los que no tuvieron posibilidad de escuchar su evangelio serán juzgados según las leyes escritas en su corazón, pues todo ser humano será juzgado. Entonces, la ley de Dios va más allá de pronunciaciones, las cuales son correctas según donde se las nombre, y no se puede desprestigiar la gracia que Dios ha tenido con millones por no haber conocido las raíces hebreas, sino al Salvador de las almas. Pero cuando usted mira algún video suyo o platica un poco más con ellos, se da cuenta de que guardan el sábado y exigen que se guarde, enseñan a guardar las fiestas judías, no comen ciertos alimentos y obligan a los demás a guardar todas estas cosas que ellos guardan para ser salvos. Los que guardamos Shabbat, fiestas bíblicas y alimentación levítica, no lo hacemos por alcanzar salvación. La salvación no es por obras y estamos convencidos que fue otorgada por el perdón de pecados gracias al sacrificio de Yeshua. Si guardamos estos mandamientos es porque son instrucciones de nuestro Creador y es una acción de amor. Shabbat es el cuarto mandamiento dado por el mismo Creador, así como Yeshua y sus discípulos guardaron el día de reposo. Las fiestas bíblicas vienen en Levítico 23, dados por el mismo Creador, como Yeshua y sus discípulos la celebraban. La alimentación de carne sana viene en Levítico 11, que son mandamientos del Creador, y de la misma manera Yeshua y sus discípulos guardaban la alimentación correcta y ellos no eran judaizantes. En la iglesia cristiana se ha enseñado que estos mandamientos son mandamientos de judíos. Esto es incorrecto, son instrucciones que el Creador nos ha dado por medio de su Torah, de su ley, y tiene un propósito importante. Nos enseña a amar a nuestro Creador y nos enseña a amar a nuestro prójimo. Ese es el propósito de los mandamientos. Dice 1 de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Judaizante es una palabra que no aparece en la escritura, aparece la palabra judaizar y era una acción que hacía un grupo de personas que enseñaba que la salvación se daba por medio de convertirse al judaísmo. Eso es judaizar. El judaísmo está lleno de mandamientos de hombres y tradición que no provienen del Creador. Judaizar no es solo tratar de que el creyente se convierta al judaísmo para ser salvo. Esto está claro en el altercado de Pablo y Pedro. Pedro predicaba a los gentiles, al igual que Pablo, la salvación en Cristo, mas sin embargo Pedro trató de hacerles guardar cosas que solo correspondían a los de la circuncisión cuando estaba en presencia de los dos tipos de creyentes. Luego se resolvió y dice en Hechos 21. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. En Hechos se menciona que Pablo iba a ser acusado por los judíos porque supuestamente predicaba en contra de la ley de Moisés, según ellos, mandando a no circuncidarse. Se prepara un plan y se le dice a Pablo que tome a 4 varones que haga purificación, ya que él es celoso de la ley y la guarda, y de esta forma los judíos vean que no es cierto lo que dicen. Aquí vemos dos grupos de creyentes. Pablo, celoso de la ley pero a la vez predicador de la gracia, resuelve cumplir con su costumbre, mas sin embargo asiente que esto no debe inculcárseles a los gentiles de acuerdo a lo que le dicen los ancianos. Por lo tanto, la palabra dice: nadie os juzgue en cuanto a día de reposo, comidas ni bebidas y días festivos, pero esto es ambiguo para los dos tipos de creyentes. El judío converso no debe ser juzgado por guardar estas costumbres por los gentiles. Pero el gentil converso tampoco debe ser juzgado por no guardar estas costumbres por el judío. Decir que se guarda por amor hace parecer que el creyente que no guarda estas cuestiones no ama a Dios. Este es el problema: somos salvos por amor, no por merecimiento. El que ama a Dios guarda su ley, pero la ley se resume justamente en amarle a Él y al prójimo. La palabra dice que habiendo cambio de sacerdocio, es necesario el cambio de ley. Jesús no abolió la ley, sino que la cumplió y la cambió. Por eso dice: un nuevo mandamiento os doy. No es que no hay ley, sino que hay una nueva ley la cual es superior, por lo tanto sujetarse a esta ley no demuestra una rebelión contra la antigua. Todo el
pretexto que esta gente usa con mencionar los nombres de Dios en hebreo simplemente es la antesala o preparatoria para esclavizar a los cristianos en la ley de Moisés nuevamente. Fíjese que el enfoque... El término ley de Moisés hace referencia a la ley del Creador. La ley del Creador se integra por sus mandamientos y guardar sus mandamientos es algo completamente bíblico. Los mandamientos son la voluntad de nuestro Padre Celestial. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que la ley esclaviza, pero sí encontramos los siguientes versículos que hablan de que la ley o la Torá son un beneficio para nosotros. Salmos 19:7. La ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmos 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Creador. Salmos 119:44-45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Vamos a ver también qué le dice Adonai a Josué para que tenga éxito. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. También vamos a ver qué dice Yeshua acerca de la ley. Mateo 5:17-20. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En ese video se utilizan términos despectivos para referirse a quienes tenemos hambre de la verdad bíblica, nos dice grupos de impíos, supuestos maestros, pero Yeshua dice que quien enseña y hace todos los mandamientos desde el más pequeño serán llamados grandes en el reino de los cielos. La Biblia no habla de que la ley esclaviza, lo que sí dice es que somos esclavos al pecado, y el pecado significa transgredir la ley. Veamos 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Como hemos leído, el pecado desde la perspectiva de la Biblia es transgredir la ley. Pensamos en la ley como algo negativo por la traducción inexacta que se le ha dado a esta palabra. Nos hace pensar en algo obligatorio, impositivo, incluso algo obsoleto. Pero en hebreo la palabra correcta es Torah. Tiene un significado más profundo y claro. Torah significa instrucción, enseñanza, dirección. Si guardamos los mandamientos del Creador es por amor a Él y obediencia. Dice su palabra que el guardar los mandamientos es amor a Dios. 1 de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Todo esto suena muy convincente, mas sin embargo no quiero decir que esté mal para quien desea hacerlo. Claro está que Torah significa instrucción. Jesús o Yeshua nos envió también su Torah, pues dijo: no los dejaré huérfanos, esto es sin instrucción ni guía, pues enviaré en mi lugar a quien los instruirá cómo deben caminar en este mundo. Este es el Espíritu de verdad quien nos guiará, Torah, y os convencerá de pecado, o sea de no infringir sus direcciones. Por ejemplo, ¿es este mismo Espíritu quien guiaba a Job a ser un hombre justo antes de que la Torah fuese escrita? ¿Quién instruyó a Enoc, a Moisés, a Noé, a Abraham, a Lot, cuando la ley o Torah no estaba escrita? Yo opino que a esto se refiere con el cambio de sacerdocio, el cual es Jesucristo según el orden de Melquisedec, no de Leví, lo dice Pablo. Cualquiera que infrinja la ley, en algo que parezca pequeño, se hace culpable de toda la ley según la palabra. Esto es imposible cumplir para el hombre, es por eso que el segundo Adán representado en Cristo fue el único que pudo cumplirla, nadie más. La palabra dice, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando se refiere a ayo, se refiere a guía. La ley o Torah fue una sombra e instrucción que nos iba a guiar a Cristo, en el cumplimiento de lo escrito para que entendiéramos de qué se trataba lo allí escrito, demostrándonos nuestra pecaminosa humanidad contrastada con la del Santo de los Santos. Ayo es un tutor, alguien que lleva al niño de la mano hasta el lugar de destino. El destino es Cristo, ya no necesitamos del ayo, la ley, pues ésta cumplió su finalidad en Cristo. Por eso dice el fin de la ley es Cristo, o sea la finalidad, la razón por la cual fue escrita es para que entendiéramos que tenía un propósito de cumplimiento en el verbo, dabar, memra o como se le quiera llamar el cual se hizo carne. Sombra de lo porvenir. Sí. Yo puedo ver la sombra en un desierto de una nube que viene a regar lo seco. La sombra me guiará a la nube, claro está, pero es la nube lo que traerá el agua. Yo debo caminar hacia esa nube. Quizá la sombra tenga un ángulo diferente a la verdadera posición del agua refrescante, ya no puedo quedarme solo bajo la sombra, necesito estar debajo del agua de vida, la cual es Cristo Jesús Señor nuestro. La instrucción o Torah tuvo una finalidad, la finalidad se cumplió, porque insistir en volver al ayo o tutor, cuando el mismo Creador es nuestra Torah. Tajantemente es necesario escudriñar las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, esto es lo que hace un creyente, pero esto es lo que nos da la comprensión del plan excepcional del Creador para salvar al hombre caído. Esto es importante que usted lo sepa, el poder de Jesús no está en la buena pronunciación de su nombre, sino en la identidad de quién Él es y la identidad de quién está usando ese nombre. La realidad es que el cristianismo no comprende la verdadera identidad de Yeshua. Te voy a decir una verdad bíblica. Yeshua no fundó una nueva religión, no era cristiano, no iba al culto los domingos, no leyó el Nuevo Testamento ni comía cerdo. Yeshua era uno de la tribu de Israel, el león de la tribu de Judá. Por eso es judío, guardó la ley del Creador, guardaba el día de reposo y las fiestas bíblicas, llevaba una buena alimentación levítica. No fundó una religión, sino que ayudó a entender mejor la Torá y nunca leyó el Nuevo Testamento, este no se había escrito. Las escrituras que leyó... Para ser sincero, no entiendo este punto de vista. Supongo que se nos quiere mostrar a Jesús como judío, lo cual respaldaría de alguna manera guardar lo que guarda la circuncisión, solo supongo. Claro que Jesús fue judío, de la tribu de Judá, Él es el león, Él es el rey, pero no solo de esto, sino de toda la creación. Jesús no leyó el Nuevo Testamento, ¿acaso se está desprestigiando al tal con este comentario? Por razones obvias no lo leyó, pero en el Brit Hadassah o Nuevo Testamento se nos relata todo lo que hizo el Santo de los Santos, ¿acaso no es importante? Jesús no guardó el domingo, se dice, ¿acaso el cristiano lo guarda? Lo que no se entiende es que el cristiano no guarda el primer día de la semana, o el octavo día como se lo quiera identificar, pero al respecto veremos qué hacían los apóstoles, pues no se trata de guardar el domingo como se les informa al estilo romano, sino de reunirse. Veamos lo siguiente para ya ir finalizando porque se ha hecho muy extenso esto. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 20:1. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación, pues en el principio, y Jesús dijo ser el principio en Apocalipsis, pues dice aquí el principio de la creación, o sea el mismo se refiere a lo primero en todo, al primordial. Hechos 27. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, y Pablo estuvo hablando a los creyentes. Como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. El sábado es citado en el Nuevo Testamento como el día en que los apóstoles visitaban las sinagogas para predicar a Jesús no solamente a los judíos, y aunque la partición del pan posterior a la resurrección de Jesús aparece realizada el domingo, tanto en el pasaje de los discípulos de Emaús, Lucas 24, que dice: Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Jesús hizo esto el día que resucitó, o sea el primer u octavo día como lo queramos ver, y fue lo que conocemos como domingo. Para finalizar, como dije, quedará mucho por examinar, quiero decir lo siguiente. Como vimos, la ley fue el ayo, el tutor,
el guía hasta Cristo, él mismo dijo: escudriñáis las Escrituras porque en ellas halláis la vida, pues ellas hablan de mí. También dijo: si le creyeras a Moisés, me creeríais a mí porque de mí él escribió. Es claro que el ayo, la sombra de lo porvenir, se refiere al cumplimiento de lo escrito en Cristo Jesús. Podemos ver que al octavo día se circuncidaba a los hijos de Abraham según la sangre. Esto es sombra del pacto de sangre realizado por Cristo Jesús con los hombres que le aceptan. Esto no es romano, ni los abuelos de Constantino habían nacido aún cuando esto se escribió. El pacto de sangre representado en Isaac es sombra del sacrificio del Hijo con su pacto de sangre, o sea, su vida por nosotros. Por eso dice Romanos 9:7: ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esta es la descendencia de los hijos de Dios, comprados por pacto de sangre en el Espíritu Santo, quien sella el pacto eterno. Para terminar, quiero decir que respeto profundamente a quienes quieran guardar estas fiestas, días de reposo, etc. Mas no se debe tratar en la ignorancia a los que por fe han aceptado al Hijo de Dios. Nadie os juzgue en cuanto a comida ni bebida, de ninguno de los dos puntos de vista, sabiendo que no son dos, sino uno en el cuerpo de Cristo. Esto no es un ataque, más bien una defensa a lo que hoy se está predicando, porque esto está creando divisiones, confusiones, y como está escrito, Dios no es confusión. Sigamos escudriñando y aprendiendo, bajo la Torá, que es nuestra guía, y esta es nada menos que el Espíritu del Señor. Dios te bendiga, a ti y a toda tu casa. Amén. Postdata, mis respetos al canal Hazak Behematz y que Elohim bendiga su vida. También reconocer que la iglesia, o mejor dicho la congregación de cristianos, debemos mejorar en muchos aspectos, dejando rudimentos y costumbres no cristianas para no ser de tropiezo a otros que buscan con amor y celo al Señor. Él viene por su novia muy pronto, y la misma no debe tener sus vestiduras con manchas y arrugas. Esforcémonos por mejorar lo que no conviene y sea, nuevamente, de tropiezo para nuestros hermanos en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. How's everyone doing? I'm waiting here for my life to change. When the waters stir, you can rearrange me. Just one touch is all I need. I've nothing much but the wounds I feel. I'm looking for the hand of the miracle man. Holy, you are holy, who was and is to come. You are holy, you are holy, Savior, healer. I'm standing at the feet of the miracle maker. Waiting here,
You are holy. You are holy. Who was and is to come. You are holy. You are holy. Savior, healer. I'm standing with the faith of a history maker.